Bien. Bien, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase número 5 de nuestro curso de hermenéutica y vamos a dar inicio con una oración. Voy a pedirle a Ivana que nos dirija a una oración para dar inicio a nuestra clase. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Ok, vamos a orar. Señor, en esta hora de la tarde te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, aprendiendo cada vez más de tu palabra, aprender a estudiarla, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo sea en este momento, sea hablando en la vida del hermano para que nosotros podamos aprender más, Señor. Úsalo, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, pues hoy la clase va a ser muy práctica, así que saquen sus Biblias, alguna libreta para ir anotando algunas cosas, quizás no todo porque igual voy a compartir la diapositiva, pero algunos puntos importantes pueden ustedes anotarlos. Pues su Biblia, una libreta, algún lápiz para anotar. Esa parte es una cuestión práctica porque ya nos vamos a meter al texto. Ya vamos a buscar ciertos elementos en el texto que hemos seleccionado. Bien, las cartas de amor. No sé a quién de ustedes han recibido una carta de amor o han escrito una carta de amor. Bueno, creo que hoy, con la tecnología, creo que esta dinámica ha cambiado, ¿no? Pero a muchos quizás todavía nos tocó. Ok, algunos ya les tocó escribir o poder leer una carta de amor. Y es interesante porque el hecho de tener el papel allí, tener que fue escrita por alguien, nos hace leer nuevamente aquella carta. Es decir, muchas veces pensamos en tantas cosas de tal forma que leemos más de una sola vez aquel escrito. Y en muchas ocasiones buscamos qué significa. Es decir, leemos las palabras y si dice mi amor, por ejemplo, ¿qué significa mi amor? O si dice estimado, o si dice amigo, ¿qué connotación tenía? Es decir, buscamos nosotros significado a cada palabra, porque nosotros encontramos emotividad en su escrito. Entonces, de la misma forma que leemos una carta y la releemos, lo mismo debe ocurrir con la palabra de Dios. Ciertamente, en algunos casos nosotros leemos la Biblia porque pues, seguimos quizás algún sistema de lectura bíblica y leemos de forma corrida, ok, está bien. Pero cuando nosotros queremos estudiar a profundidad la palabra, pues tenemos que leer y leer constantemente quizás el pasaje. Y ahí nos basamos en algún tipo de Biblia. Comentaba hace rato acerca de la importancia de las Biblias. Hay diferentes tipos de versiones. Están las versiones literales, que son las versiones que a la hora de traducir del texto original al español, en este caso el castellano, utilizaron las palabras más parecidas, respetando la literalidad del texto. Y hay otras Biblias que son basadas en un lenguaje más sofisticado, muy de nosotros. No sé si han leído, por ejemplo, NBI o Dios habla hoy, y notarán que la forma en la que leemos, las palabras van a cambiar, porque son palabras que más utilizamos nosotros, a diferencia quizás de Reina Valera, a diferencia de la Biblia de las Américas. Por lo tanto, si nosotros vamos a hacer un estudio de la palabra, es decir, si vamos a observar varias cosas, lo que yo les recomiendo es una versión literal. De las versiones literales a las versiones dinámicas, que son estas versiones que utilizamos para nuestra lectura diaria, vamos a encontrar quizás desde la más literal, serían, no sé, la Biblia de las Américas, la Biblia Reina Valera, de ahí pasando hacia las dinámicas. Entre literal y dinámica podemos encontrar
Nueva Versión Internacional. De ahí ya hacia las dinámicas vamos a encontrar Dios habla hoy, la palabra de Dios para todos, Nueva Traducción Viviente, es decir, otras versiones de Biblias que ya son más claras a nosotros, pero que ya han modificado la literalidad del texto. En este caso, o sea, si me preguntaran a mí cuál es mejor, bueno, creo que cada una tiene un propósito. Si nosotros queremos estudiar la Biblia para dar una reflexión, una lección bíblica, las literales. ¿Cuál serían? Bueno, las Américas, Reina Valera. Si es para nuestra lectura diaria, que llevamos algún plan de lectura, podemos leer alguna dinámica. Dios habla hoy, Nueva Versión Internacional, la palabra de Dios para todos. ¿Ok? Bueno, entonces, una vez que nosotros ya hemos escogido nuestra lectura, nuestro pasaje, perdón, debemos leerlo varias veces. Lo que yo les recomendaba es leer, si es una carta, leer toda la carta completa para que nuestra mente tenga como un panorama general de la carta. Quizás más adelante voy a utilizar otras versiones para comparar. Okay, está perfecto, pero en esta primera etapa con un texto literal. Ahora, ¿qué vamos a buscar en el pasaje? Bueno, voy a buscar en las frases. Y voy a buscar las palabras repetidas. Esto nos ayudará mucho a encontrar o el asunto del pasaje. Cuando un autor repite una palabra o palabras, es porque está haciendo un énfasis. Nosotros lo hacemos constantemente. Cuando nosotros estamos hablando a alguien y le repetimos quizás lo esencial, ¿para qué? Para que esa persona no se olvide. De igual forma, los autores bíblicos van a repetir ciertas palabras dentro de su texto para hacer énfasis. A ver, busquen en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16. Quiero que lean el pasaje, pero cuidadosamente. No lean el pasaje de manera superficial, no, sino que vayan leyendo quizás pausadamente, vayan en su mente, vayan percatando de esas palabras repetidas. ¿Cuál es la palabra que más se repite en este pasaje de Primera de Juan 2, 15 al 17? Mundo. Mundo. Ok, ¿cuántas veces aparece del 15 al 17? Seis. 5. 6. 6 veces. 6 veces, ok. Aquí, vean la diapositiva, dice, no améis al mundo, 1, ni las cosas que están en el mundo, 2. Si alguno ama al mundo, 3, el amor del Padre no está en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, 4, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, 5, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, noten que hay otra palabra que se repite. ¿Cuál es? Amor. Amor, exactamente. Amor, amáis, ama, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar mucho a saber que el autor está haciendo un énfasis en esas palabras porque ese es el asunto al que está queriéndonos llevar. Por eso tenemos que buscar cuáles son las palabras que se repiten en la primera frase, cuántas veces aparece en este pasaje y si está en todas las frases, lo que hicimos ahora. Ahora vamos a buscar otros pasajes para que veamos que en otros también se encuentra. Por ejemplo, en Juan 15, el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo del 1 al 10. Juan 15, 1 al 10. Se repite la palabra fruto.
Fruto. ¿Ok? ¿Alguien más? Permanecer. ¿Solo fruto? Permanecer o permanecer. Permanecer. Exactamente. O sea, ¿alguien que le dé lectura? Juan 15, del 1 al 10, ¿verdad, hermano? Sí. Sí. Dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y si los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ok. Bueno, ¿cuántas veces aparece? Yo conté 9. Sí, aquí también debemos de entender que en un mismo pasaje pueden haber más palabras repetidas, es decir, no solamente una se repite, ya lo mencionaron, es decir, permanece, pero también fruto. Entonces, eso nos va a ayudar mucho a saber hacia qué dirección está tomando el pasaje, cuál es el asunto cuando encontramos una palabra que se está repitiendo. Y así hay otros ejemplos. Por ejemplo, en Mateo 6, 1 al 18, la palabra que se repite es Padre. O, por ejemplo, ¿en dónde? En la de Mateo. No, la de Mateo 6, 1 al 18, la palabra que se repite es Padre. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo de 50 al 54, la palabra que se repite es corruptible e incorruptible. Entonces, eso nos ayuda mucho a saber el asunto que está abordando el autor. Aquí creo que no hay ningún problema, ¿verdad?, para encontrar las palabras repetidas. Más bien es, cuando leamos el pasaje, prestar mucha atención, y por eso les decía yo, leer más de una sola vez ese pasaje, para que nos vayamos familiarizando. Un segundo elemento que debemos igual considerar son los contrastes. Buscar aquellos elementos, ideas o personas que se contrastan entre sí. Los identificamos por las conjunciones adversativas. Cuando nosotros encontramos más, si no, pero, sin embargo, aquí vamos a encontrar entonces que hay un contraste. En algunos casos son ciertas figuras retóricas, pero ya ahorita vamos a hablar un poquito más de las figuras retóricas de igual manera. Por ejemplo, vean cómo lo va a contrastar, va a diferenciar Proverbios. Proverbios 14:31 dice: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Esa es una idea. Más el que tiene misericordia del pobre lo honra. Noten cómo esas dos ideas se están contrastando. Mientras la primera idea habla de alguien malo que hace daño a otra persona, la idea se contrasta con alguien que tiene misericordia de alguien que es pobre. Entonces quiero que noten que en algunos pasajes vamos a encontrar estos contrastes. Mayormente lo vamos a encontrar en los proverbios, en los salmos, en todo lo que es textos poéticos, pero también los vamos a ir encontrando a lo largo del Nuevo Testamento. Por ejemplo,
aquí tiene que ver más con personas. Cuando encontramos un contraste entre Juan 3 y Juan 4. ¿De qué habla Juan 3? Los dos son narraciones, tanto Juan 3 y Juan 4. De Jesús y Nicodemo. ¿Ok? En Juan 3. ¿Y Juan 4? De Jesús y la Jesús y la samaritana. samaritana. Ok, entonces ven, ya La para historia empezar habla de un favorita. hombre y una mujer. ¿Quién era Nicodemo? Un principal de la sinagoga, ¿no? ¿Quién era la samaritana? Podríamos decir que era una mujer de Samaria, que a pesar de que tenía rasgos judíos, no era completamente judía y por eso era desechada. Entonces, uno es un hombre, otro es una mujer. En el caso del capítulo 3 se menciona su nombre, Nicodemo. En el caso de la mujer no se menciona su nombre. Luego vamos a encontrar que en el caso de Nicodemo, ¿a qué hora habló con Jesús? ¿En qué momento? Noche, De noche. ¿Y con la mujer samaritana? mediodía, Exactamente. Luego vamos a encontrar que ¿en dónde se vieron? ¿Dónde se encontraron? Nicodemo, ¿cómo fue con el Nicodemo? ¿Quién buscó a quién? Nicodemo a Jesús. Así es, dice, este vino a Jesús de noche, dice el texto, ¿no? En el caso de la samaritana, Fue la samaritana. por eso, ¿por quién buscó a quién? Como por medio La samaritana Jesús. Jesús a la samaritana. Jesús a la samaritana. Recuerden que ella estaba en el pozo. Esa es la hora en la que ella llegaba al pozo porque a esa hora las personas ya se habían ido. Y es Jesús quien entabla la conversación porque es Jesús que le dice, Fue cuando dame le de dijo beber. que le diera de beber. Exactamente. Entonces, noten ahí que aquí el hecho de que Juan ponga primero en Juan 3 a Nicodemo y Juan 4 ponga a la samaritana, está haciendo un contraste de dos personajes. Mientras que Nicodemo tenía una relación muy particular con las escrituras porque era judío, era fariseo, la samaritana no estaba tan familiarizada porque socialmente era mal vista, social y religiosamente. Entonces vean ahí, si seguimos vamos a encontrar más elementos, ¿ok? Entonces si queda claro esta parte de los contrastes, tanto en líneas o en versos, como aquí lo menciona Proverbios, como en personajes. Otro ejemplo, Proverbios 15:1. Vean, la blanda respuesta quita la ira. Esa es una idea. La otra idea, la palabra áspera hace subir el furor. Ese más lo que hace es contrastar las dos ideas. Ahora bien, aquí hay otro contraste. Efesios 5:8. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. O sea, igual hay un contraste de lo que éramos antes y de quiénes somos ahora. Noten cómo contrasta el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cómo menciona el tiempo en la primera línea y en la segunda? como un antes y un después. Así es. En el primero habla de otro tiempo y lo contrasta con ahora. Otro tiempo, ahora. Ahora, notemos igual que dentro de las ideas que se contrasta, habla de tinieblas versus luz. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois hijos, mas ahora sois luz en el Señor. Noten esas diferencias. Por eso, y como conclusión da
andad como hijos de luz. Es decir, el texto o la idea central es, nosotros debemos andar como hijos de luz porque ahora somos hijos, somos del Señor, en otro tiempo no lo éramos. Otra forma en la que podemos ver el contraste es 1 de Juan 1, 5 al 7. ¿Alguien que guste leer esta porción? Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos, practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ok, ahora, ¿qué contrasta aquí el autor? ¿Cuáles son las ideas que se contrastan? Bueno, Noten que aquí es una porción más amplia y aquí no es más. ¿Okay? Pero aquí más bien es una idea. Como ¿Cuáles son las ideas que se nuestra identidad, ¿no? Pero literalmente el pasaje, ¿qué palabras utilizan? ¿Qué palabras están contrastando? mentira, verdad. Luz y tinieblas. ¿Qué? Luz y tinieblas. Luz y tinieblas. Ok, aquí notaron algo importante, es luz y tinieblas, pero hay otros elementos que de igual forma van contrastando, como mentira y verdad, ¿ok? Pero en esencia, o la principal sería luz, tinieblas, ¿ok? ¿Preguntas con respecto al contraste? No, todo claro. Ok. Pasamos a un tercer aspecto que hay que considerar en nuestro pasaje, las comparaciones. Si los contrastes tienen que ver con las diferencias, las comparaciones tienen que ver con aquellos puntos de similitudes, ¿ok? Por ejemplo, Proverbios 25-26 dice, como fuente turbia y manantial corrompido, es el justo que cae delante del impío. Las comparaciones aquí tienen que ver con esos ejemplos que nosotros utilizamos constantemente. Aquí hay una figura retórica, esto lo vamos a ver al final de la clase, y aquí es un símil. Los símil van a utilizar ese como. Puede ser al inicio, como aquí fue, o puede ser en medio de las dos frases, de las dos ideas. Aquí dice, como fuente turbia y manantial corrompido. Esa es una idea. Esa idea es un ejemplo de cómo es el justo cuando cae delante del impío. Noten cómo aquí el autor lo que hace es hacer una comparación de algo que la audiencia conocía perfectamente. Los lleva a una ilustración. La ilustración es una fuente turbia, o sea, donde las aguas están sucias. Un manantial que está corrompido, inclusive es paradójico, ¿no? Porque cuando hablamos de manantial, en realidad debería ser algo limpio, ¿no? Bueno, aquí dice manantial corrompido. Bueno, así es el justo cuando cae delante del impío. Es contra naturaleza, ¿no? Pero lo que no quiero que noten es como la idea. Bueno, aquí hay algo de interpretación, ¿no? Pero lo que quiero que noten es las ideas como nos ayudan. Una idea ayuda a la otra. Otro ejemplo aquí. Santiago 6, el 3 al 6, compara la lengua con tres cosas diferentes. Aquí esta comparación tiene que ver igual con ciertas figuras. Ok, busquen el pasaje, no viene la diapositiva. Santiago 3, del 3 al 6. Como un cerillo. Ok, bien. ¿Cuál otra? ¿Son tres?
Timón. Ajá. Bueno, ya algunas la mencionaron. ¿Cuál sería la primera? ¿La primera cuál sería? ¿Un caballo? ¿Perdón? ¿Un caballo? Como que indomable. No. Pues la idea que me da. El freno Yo del también caballo. creía eso. No, porque aquí hace alusión a que el caballo necesita un freno. Con fuego, ¿no? No, a ver, mire, el versículo 4 dice, mirad también las naves, aunque tan grande y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. O sea, aquí habla de un timón, ¿sí? Habla de una pieza pequeña que se encarga de controlar todo el barco que es más grande, ¿no? Versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Entonces, es comparada con un pequeño fuego. Pues sería el freno, ¿no? Sería el freno, sí, sería el freno. Sería el freno, el timón, el pequeño fuego. En este caso, bueno, ya en nuestro tiempo sería un fósforo, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, literalmente aquí habla de un pequeño fuego. Porque lo que dice el texto es como algo tan pequeño domina todo. En el caso del caballo es el freno, en el caso del barco es el timón, y en el caso de un gran incendio que empezó con un fuego más pequeño. Bien, otra comparación encontramos en Isaías 40:31. Noten cómo en diferentes casos va cambiando. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué está comparando aquí Isaías y con qué lo compara? Está comparando a los que esperan en Jehová, los comparan con las águilas. Exactamente. Pues vean que no es que son águilas, o sea, no dice los que esperan a Jehová son águilas, no. Bien lo pudo haber dicho así y sería una metáfora, pero no utilizó esa figura, utilizó una comparación, un símil. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Y aquí nos va a ayudar mucho saber por qué las compara con las águilas. Entonces noten ese cómo. Cuando hay un cómo, se refiere a una comparación, a un símil. Bien. Comentarios, preguntas en comparaciones. ¿Hay un problema aquí? Ok. Otro elemento que igual vamos a encontrar en nuestra lectura, en su estudio del texto, son los listados. Siempre que encuentres enumeraciones de más de dos cosas, puedes identificarlas como un listado. En tal caso, escribe la lista y analiza su significado. Vamos a ver algunos ejemplos. Creo que eso lo hemos leído, pero a veces igual como que lo pasamos por desapercibido, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se enumera en Juan
en 1 de Juan 2:16. Vayamos al texto. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16. Todo lo que como humano podemos hacer. ¿Ah? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Exactamente. Entonces, ven cómo está dando tres cosas que hay en el mundo, dice, ¿no? En el mundo vamos a encontrar la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. Esa es otra versión. Entonces, noten cómo el autor nos va a dar un listado. Bien, aquí creo que no hay tanto problema. Otro listado que vamos a encontrar igual muy interesante es en Gálatas 5, 22, 23. En lista. El fruto del Espíritu. Ok, el fruto del Espíritu. ¿Cuántos? Noten ahí que, bueno, aquí voy a hacer un paréntesis para explicar esa parte. Cuando habla del fruto, habla en singular. Es decir, habla de un fruto, y ese fruto tiene ciertos elementos o ciertas características. ¿Cuáles son esas características del fruto? Bueno, da una lista. Ahora, de esa lista vamos a encontrar que son los elementos que debe tener esa persona. Una persona que se llena del Espíritu Santo va a reflejar esos elementos del fruto. No es algo así como que, bueno, no es como los dones. Los dones espirituales, por lo menos cada quien debe tener un don, ¿no? Pero tú tienes uno, yo tengo dos, otro tiene uno, otro tiene tres, otro tiene cuatro, ¿no? Y no es alguien que diga, bueno, yo tengo solamente amor, pero paciencia no tengo, ¿no? No, o sea, todas esas cualidades se deben desarrollar en el creyente. A ver, ¿pueden mencionar la lista? ¿Cuántos elementos menciona? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ok, entonces menciona ¿cuántos elementos? 3, 4, 5, 6. Creo que son 9. 9. 9. Exactamente, son 9. Ahora, vean que ahí la lista se cerró. Ya no vamos a encontrar más elementos. Sin embargo, en ese mismo, unos versículos antes, del versículo 19 al 21, va a mencionar otros elementos. ¿Cuáles son estos elementos? ¿O cómo los llama Pablo? Obras de la carne. Obras de la carne. A ver, digan, ahí vamos a encontrar otros listados. ¿Pueden mencionar el listado? Adulterio, fornicación, inmundicia. Continúa. Lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto. ¿Cuántos hay en la lista? ¿Cuántos elementos? Esta lista es más amplia, si se dan cuenta. ¿17 y más? 17. Ahora, ¿son todos? O sea, esas son todas las obras de la carne, si digo yo, pues, yo tengo otro pecado, pero no está en esa lista. O sea, quedo exento porque mi pecado no está en esa lista. ¿Qué dicen ustedes? No, porque menciona que cosas semejantes. Ok, entonces vean ahí, y eso es importante en la observación. El pasaje está hablando de que hay otras cosas que el autor, en este caso Pablo, no las va a enumerar,
Posiblemente hay prácticas en la actualidad que no había en el pasado. Una que veo muy constantemente y que alguien lo puede tomar como pretexto, por ejemplo, la pornografía. En ese tiempo no había pornografía, o no en los términos que la conocemos hoy, pero ahí la podemos incluir. Bien, les decía que en este caso, sí está viendo la diapositiva, ¿verdad? Sí. Ok. Les decía, en el caso de Gálatas, el autor, ya para este versículo 21, dice que hay otras cosas, es decir, que el listado continúa y que eso nos lleva a que hay otros elementos, hay otros tipos de pecados. Mientras que en el caso de el fruto del Espíritu, ahí sí, es todo, ¿ok? Cuando leemos, por ejemplo, acerca de los dones, igual vamos a encontrar un listado. Para eso nos va a ayudar mucho para identificar los elementos de manera para separarlos y saber qué significa cada uno dentro del contexto del pasaje. ¿Hay algún problema con los listados? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces pasamos a otro elemento, causa y efecto. Muchas veces los autores bíblicos mencionan una causa para a continuación consignar un efecto. Por ejemplo, aquí hay un contraste, lógicamente, no es el más, ya lo vimos. Sin embargo, dentro de la misma línea, recuerda, aquí son dos líneas que forman el verso, cada línea tiene una causa y tiene un efecto. Por ejemplo, la primera es, la blanda respuesta quita la ira. ¿Cuál sería la causa? La causa es una blanda respuesta. El efecto de una blanda respuesta es que se quite la ira. ¿Ok? La segunda idea es, más la palabra es áspera, hace subir el furor. ¿Cuál es la causa? La palabra áspera. Esa es la causa. ¿Qué efecto produce que alguien responda con palabras ásperas? Que hace subir, dice, el furor. No sé si me estoy explicando. Es decir, dentro de un verso, bueno, aquí son dos líneas, pero cada línea va a hablar de una causa y hablar de un efecto. Haces algo, hay una reacción, hay una acción y en respuesta hay una reacción. Otro ejemplo, Romanos 6:23. ¿Cuál sería la causa y cuál sería el efecto? Recuerden, aquí son dos causas y dos efectos, una por cada línea. La causa sería el pecado y el efecto sería la muerte. Es correcto. ¿Y el segundo? ¿La segunda línea? La dádiva de Dios es vida y el efecto sería es vida. Entonces, causa, la dádiva de Dios, ¿no? El regalo de Dios. Efecto, la vida eterna. Ok. Perfecto. Entonces, noten ahí cómo el texto nos ayuda. Hay cosas, o esas cosas quizás las pasamos por desapercibido, pero son importantes a la hora de interpretar, de observar. Aquí hay otra. ¿Cuál sería la causa y cuál es el efecto? Salmo 13:6. La causa es me ha hecho bien y el efecto es cantaré. Exactamente. Noten que aquí está la inversa, pero está la inversa porque primero menciona el efecto, ¿no? Y después menciona la causa. Lo que quiero es que identifiquen cuál es causa y cuál es efecto. Exactamente. Aquí es cantaré a Jehová, es a ver, ya me confundí. ¿Cómo habías dicho? La causa es porque me ha hecho bien y el efecto cantaré. Bueno, cantar, ¿no? Sí, es correcto, es correcto. Colosenses 3:1, ¿cuál es causa y cuál es efecto?
Creo que es que si resucitamos, el efecto va a ser que ya buscaremos las cosas de arriba, ¿no? Entonces, ¿cuál sería causa? El haber resucitado con Cristo. ¿Y el efecto? El buscar las cosas de arriba. Así es. Entonces, nosotros buscamos las cosas de arriba porque ya hemos resucitado. ¿Sí? No, nosotros no buscamos las cosas de arriba para resucitar. Entonces, eso nos ayuda mucho en nuestra comprensión del texto, en nuestra interpretación del pasaje. ¿Preguntas aquí? Bueno, figura retórica. Esta la voy a dejar hasta el final porque voy a mencionar varias figuras retóricas que no aparecen aquí. Conjunciones. Si nos imaginamos el texto bíblico como una casa de ladrillos, las conjunciones representan entonces el mortero, la parte blanca, que unen entre sí a los ladrillos, que es la parte roja. Entonces, noten aquí, nuestro texto está lleno, ¿no? Entonces nosotros debemos de buscar cómo se unen, así se une el ladrillo con, así, para unir las palabras, los párrafos, utilizamos las conjunciones. Las conjunciones que aparecen en el texto bíblico por lo general son y, pero, así que, por lo tanto, puesto que, por qué, etcétera, ¿no? Ahí va a variar algunas, de acuerdo también a ciertas versiones. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Romanos capítulo 12, versículo 1. Ahora, muchas personas cuando hablan de Romanos 12 no se dan cuenta que ese así que es una conclusión del capítulo anterior. Es decir, que el capítulo anterior ha estado hablando de cuestiones doctrinales y el capítulo 12 ya va a hablar más bien de cuestiones muy pastorales, muy prácticas. Y vean cómo une un capítulo con otro. Así que, hermanos, es decir, como en conclusión, ¿no? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios y vuestro culto racional. Noten ahí que está hablando de algo más, de algo práctico, mientras que lo anterior era una cuestión más de doctrina. Hermano, ¿le puedo regresar? ¿Le puedo regresar a la diapositiva anterior, por favor? Ok. Bien, mientras tanto, si pudieran ir a su Biblia en Hebreos 12. Tú me dices, Leslie, te esperamos, no hay problema. Ya, gracias. Ok, ahora sí. Pero vayan a Romanos capítulo 12 y ven cómo inicia Romanos 12. ¿Ya están ahí? Sí, ya. Bueno, noten cómo Romanos 12 muchas veces se ha predicado de forma aislada y que no se toma en cuenta el capítulo anterior. Noten cómo inicia. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Ya habéis
da olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, bueno, ya empieza a hablar la disciplina. Ahora, quiero preguntarles algo para saber cómo han visto ustedes esa parte del pasaje. Noten que aquí dice, por lo tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos. La pregunta es, ¿a qué nube de testigos se refiere el pasaje? Es Hebreos 12, hermano, es que dijo Romanos 12. Ay, perdón, es Hebreos 12. No, para aclararle. Ok, disculpen. Yo sí estaba en Romano. Ok. Es Romanos. De Hebreos, perdón, es Hebreos. Pero creo que se ubica en la lectura, es un pasaje conocido. Vuelvo a leer el versículo 1, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan gran número de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos accede y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La pregunta es, ¿a qué testigos se está refiriendo el texto? Del Muchas personas. de Abel, de Enoc, de todos los que menciona anteriormente en el capítulo anterior. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Comparten la opinión de Lady o difieren? Sí. Comparto. ¿Sí comparten o sí difieren? Sí, compartimos. Ok. Sí, miren, este pasaje, inclusive yo en algunas ocasiones lo entendía mal, porque les decía que muchas veces nosotros vamos al pasaje y decimos, bueno, esta parte voy a predicar, esta parte voy a leer, entonces me encierro el pasaje y lo aíslo, de tal forma que lo interprete y digo, bueno, pues si no sé, no leo lo anterior y veo ahí que dice, puesto los ojos de Jesús como una sección, entonces doy por sentado que esa sección es correcta y que no tiene nada que ver con la otra parte. Entonces puedo interpretar que, voy a escuchar unos predicadores que dicen, no, pues nosotros también tenemos nuestros testigos, ¿no? Y hablan del testimonio, de que nosotros tenemos el testimonio porque las personas se fijan en nosotros, ¿no? Tenemos una nube de testigos. Pero el pasaje más bien aquí está haciendo referencia a que nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús. Vean cómo en el versículo 2 dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Si nosotros echamos ojo al capítulo 11, vamos a encontrar a los famosos héroes de la fe, pero en ningún momento vamos a encontrar a Jesús. En el capítulo 11 no vamos a encontrar a Jesús. Jesús no está en el 11. Va a ir de una forma que va a ir mencionando ciertos personajes. Inclusive al final va como que a generalizar. Por ejemplo, en el versículo 33, 11:33, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres. Entonces habla de una forma más genérica. Y va a concluir el pasaje 39 y 40 en el 11. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, noten eso, buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, que ellos llegaron a un momento, un límite. ¿Por qué? Porque no fueron perfeccionados igual que nosotros, porque ahora sí que nosotros prácticamente les vamos a llegar y en un momento vamos a resucitar en Cristo ya, y los que estén con vida serán transformados. Ok. Y vean cómo inicia el 12:1. Por tanto, es decir, como en conclusión, nosotros, habla de nosotros, teniendo una gran nube de testigos. ¿Quiénes son nuestra nube de testigos? Bueno, todos aquellos que vivieron por fe. ¿Quiénes? Abraham, Moisés, Sansón, Rahab, todos los que menciona este capítulo 11, son nuestros testigos. Es decir, ¿cómo nosotros sabemos que vamos a llegar?
¿Por qué? Porque ellos llegaron a ese punto. Ahora bien, ¿cómo sabemos que se está refiriendo a ellos y que no el autor ya está mirando hacia otro punto? Bueno, porque en el versículo 2 habla de Jesús como autor y consumador de la fe. Entonces, noten que Jesús es la conclusión de esa sección. ¿Sí? Ahora, aquí entonces nos va a ayudar mucho estas conjunciones para unir los pasajes. Pensando en esta idea de que el texto es que los ladrillos son las palabras o las secciones del texto, estas uniones son las conjunciones que van a unir a uno y a otro texto. ¿Ok? Bien, ¿preguntas ahí? ¿Hasta ahí? Ok, otro ejemplo lo encontramos en la segunda carta de Pablo a Timoteo, 1 del 7 al 8. Ese por qué es una razón. Está hablando de razones. ¿Sí? Entonces debemos poner atención a lo que dijo antes de ese por qué. Versículo 6. Por lo cual te aconsejo a que vives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Cómo yo sé que va a ser efecto el hecho de que, por ejemplo, pensando en el caso de Timoteo, que le fueron impuestas las manos? O sea, ¿cómo sabemos que eso ha sido de bendición a su vida? ¿Cómo sabe, o sea, cómo sabe él que debe avivar el fuego del don de Dios? ¿Cómo sabe que eso es efectivo? Porque el versículo 8 dice, da una razón, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Ahora, noten que en ese texto, en el 2.7, perdón, en 1.7, habla de una razón, ese por qué, y hay también un contraste. Que dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Eso no. Sino, se va a contrastar la cobardía con el poder. Sino de poder, de amor y de dominio propio. La otra conjunción la vamos a encontrar en el versículo 8. Por tanto, es decir, en conclusión, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino, ahí otra vez hay un contraste, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Bueno. 8, los verbos. Entonces expresa la acción. La importancia de los verbos radica en que estos comunican la acción de la frase. En nuestra observación del texto, hemos de poner especial atención en identificar la acción del verbo. Debemos de ver que el texto, qué clase de verbo utiliza, en qué tiempo está, si está en pasado, en presente, en futuro, si es un imperativo. Recuerden que los imperativos hablan de una orden. Aquí hay un ejemplo. Efesios
capítulo 4, versículos 2 y 3. ¿Qué dice? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ok. Esos verbos vamos a encontrar que están en imperativo. Es decir, es una orden, no es una sugerencia, está diciendo lo que tenemos que hacer. Con humildad y mansedumbre, ¿qué debemos hacer? Soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Así es. Entonces, ahí mira, aquí nos ayudan mucho a saber que hay textos que son descriptivos y hay textos que son normativos. Los textos que son descriptivos son aquellos donde solamente nos muestran lo que se hizo. Pero los normativos tienen que ver con aquellas cosas que no solamente la audiencia original tenía que hacer, sino que también nosotros en nuestro tiempo debemos hacer. Ejemplo, no sé cuántos de ustedes han leído o se han hecho la pregunta, más bien, cuando leen en Hechos capítulo 2, cuando habla la vida de los primeros cristianos. Dice que vendían sus propiedades y las repartían a cada uno según la necesidad. Dice, vendían sus propiedades, es decir, el verbo ahí es vender. La pregunta es, ¿nosotros también debemos vender nuestras propiedades y dárselas a los pobres? ¿Tenemos que dárselas a los demás creyentes, a los que tienen menos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tenemos que vender nuestras propiedades? ¿Tenemos que vender nuestros bienes y repartirlos a todos? ¿Que todos estemos en la misma situación? Quizás no literalmente hablando, no sé. No, pero en el pasaje, o sea, según el versículo, el texto. Aquí es donde yo les digo que hay pasajes que son descriptivos y otros que son normativos. Los descriptivos son aquellos pasajes donde nosotros podemos ver ciertas acciones, pero que nosotros no somos llamados a imitar. Pasa eso también en algunas narrativas. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, a Jonás, cuando él se enoja porque no han destruido a los ninivitas. Nosotros también tenemos que seguir el ejemplo de Jonás. O cuando Jonás huye a Tarsis, ¿nosotros debemos imitar eso? No, ¿verdad? Entonces, más bien el texto ahí es un texto descriptivo. Si sacamos un principio de las acciones, principios atemporales, principios teológicos, pero las acciones no las imitamos. Y hay otros pasajes que son normativos, es decir, que tenemos que seguir haciéndolo nosotros. ¿Cómo sabemos o cómo identificamos entre lo descriptivo y lo normativo? Bien, uno tiene que ver precisamente con esto. En el caso de los normativos, tienen que ver con los imperativos, cuando el verbo está en modo imperativo, cuando nos exhorta, nos llama a hacer tal cual acción. Por ejemplo, aquí debemos soportarnos, es algo directo, algo que debemos hacer. En el caso de los descriptivos, solamente se ve la acción, pero no nos está mandando a hacerla. Y lo otro que también tenemos que ver es que eso que nos está diciendo este pasaje debemos de verlo a la luz de otros textos. Si en otros pasajes vemos que ocurre lo mismo, quiere decir algo que es algo que nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, eso de vender nuestras propiedades, si fuera normativo,
En otros, en las cartas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, nos invitaría o nos daría la orden, perdón, de hacer lo mismo, de vender nuestras propiedades y repartirlo a los demás. No sé si queda claro esa parte, de lo normativo y lo descriptivo. ¿Queda claro o hay alguna duda? No, hermano, todo claro por acá. Ok. Colosenses 3:1. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Otro aspecto que tenemos que buscar, no solamente el modo en el que está el verbo, sino la voz en la que está. Hay voz pasiva y hay voz activa. Los verbos activos son aquellos en los que el sujeto está realizando la acción. Es decir, el sujeto que está haciendo la acción, eso habla de que es una voz activa. Por ejemplo, Juan golpea la pelota. El sujeto, Juan, está ejecutando la acción que es golpear, el verbo golpear. Por el contrario, en los verbos en voz pasiva, el sujeto es el receptor de la acción. Por ejemplo, Juan es golpeado por la pelota. Esta distinción es especialmente importante en la carta del apóstol Pablo, porque con frecuencia establece la distinción entre lo que hacemos nosotros los hombres y lo que hace Dios. Los verbos en voz pasiva a menudo ponen de relieve las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Aquí vamos a identificar la voz activa y pasiva de este texto. Por ejemplo, aquí en Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra. El verbo resucitado, ¿en qué voz está? ¿Voz activa o voz pasiva? Activa. ¿Por qué activa? Bueno. Creo que, perdón, creo que porque nos está dando como que una acción, ¿no? Por eso, pero primero, el de resucitado, o sea, es que todos los verbos son acciones. Lo que tenemos que ver es si es una acción en respuesta de lo que ya se hizo antes o es algo que nosotros estamos haciendo, ¿cómo decirlo? Como primera vez o sin que nadie actúe previo a nosotros. Por ejemplo, dice, si habéis resucitado con Cristo. El verbo aquí es resucitado. Ahora, ¿es voz activa o voz pasiva? Si decimos que es voz activa, quiere decir que nosotros ejecutamos la acción, nosotros resucitamos. Pero si es voz pasiva, somos resucitados por Cristo. No sé si me explico. Bueno, es que hay algo igual que, para aclarar tantito, ¿Sí? que depende igual a qué sujeto nos estamos refiriendo. Por ejemplo, fuimos resucitados, en todo caso nosotros fuimos los pasivos y el Señor fue el activo. O sea, aclarar quién hizo la acción y quién está recibiendo la acción. No sé si me explico, o enredo. Sí, miren, aquí está Pablo hablando a los creyentes, ¿ok? Esa es la audiencia a la que le está hablando. Y le está diciendo, si ustedes han resucitado con Cristo. O sea, ese resucitado, ¿es una voz activa o pasiva? ¿Ustedes resucitaron? ¿Ustedes ejecutaron la acción de resucitar? ¿O ustedes resucitaron en consecuencia de alguien secundario? Es una voz pasiva porque se refiere a que Cristo murió por nosotros y... Pues es pasivo, ¿no? Porque nosotros recibimos. Así es. Entonces, nosotros recibimos una acción, ¿sí? Es decir, la acción la recibimos, no la ejecutamos. La voz activa es cuando nosotros ejecutamos la acción. La voz pasiva, en el caso de haber resucitado, fue una acción que hizo Cristo. Cristo nos resucitó. Pues haber resucitado con Cristo. Ahora, el segundo verbo, ¿cuál es?
Buscad. Buscar las cosas de arriba, dice donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Okay. ¿Es voz activa o es voz pasiva? Dice es voz activa, porque nosotros la estamos ejecutando. Exactamente. Aquí ya es una voz activa. Nosotros somos los que vamos a buscar las cosas de arriba. Bien. Voy a otro texto. Sería Efesios 1:11. Vayan a su Biblia, Efesios 1:11. Y primero quiero que subrayen, bueno, o identifiquen cuáles son los verbos. Efesios 1:11. Sí. Identifiquen los verbos. ¿Cuáles son los verbos? El primero podría ser tuvimos. Predestinar. ¿Ok? ¿El otro? El designar como designio. Tener y predestinar. Ok, lo que pasa es que aquí en el libro que tengo aquí es otra versión, por eso aquí me confunde un poco, porque aquí es en NBI, pero en ese caso dice, así no tuvimos herencia, ¿no? Ahí, ¿cuál sería el verbo? Tuvimos. Tuvimos, ok. Ese sería un verbo. El otro, habiendo sido predestinados. Predestinar. Predestinados, ok. ¿Es otro verbo? Luego dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas según su voluntad. ¿Cuál sería otro verbo? Hacer. Hacer. Okay. Entonces, ya identificamos, son 3 verbos. El primero ¿cuál es? ¿Cuál dijimos? Tuvimos. Tener. Ok. Ahí la pregunta es, ¿ese verbo es activo o pasivo? Pasivo. Pasivo. ¿Por qué pasivo? Porque primero dice, en él asimismo tuvimos, o sea, él hizo la acción, nosotros la recibimos, ¿no? Exactamente. Entonces, vean ahí, entonces es una voz pasiva. Porque quien ejecutó la acción fue él, no nosotros solamente la recibimos. Es más claro acá en esta versión porque dice, en él fuimos también escogidos. Entonces, el verbo aquí es escoger. Bueno, el segundo, ¿cuál dijimos que era? Predestinar. Predestinar. ¿Activo o pasivo? Pasivo. ¿Por qué pasivo? Porque nosotros nosotros recibimos la predestinación, vaya. Es El correcto. que hizo la acción de predestinar fue Dios. Así es. De hecho, si notan, el versículo 11 habla de él, habla de Dios, o sea, de las acciones que él ejecuta. Luego dice, siendo predestinados conforme al
propósito del que hace. El verbo es hacer. La pregunta aquí es, hacer, ¿el verbo hacer es activo o pasivo? ¿Cuál sería la voz? Pasivo, ¿Por qué pasivo? porque dice que él hace Es todas las activo, ¿no? cosas. Ok, pero aquí habla, noten que aquí ya no entramos, ya no entra el creyente, ya no entra a... ¿Cómo explico? Aquí les decía, en el capítulo 11, el versículo 11, es Dios quien está en primer lugar, ¿no? El que está ejecutando las acciones. En él, asimismo, tuvimos herencia, él, habiendo sido predestinados, ¿ok? Conforme al propósito del que hace todas las cosas. Es decir, aquí ya no hay una relación con nosotros, es decir, con los destinatarios, sino que habla de que Dios hace todas las cosas. Por lo tanto, allí sería una voz activa, o sea, porque es Él el que ejecuta la acción. Ya aquí nosotros ya no recibimos ninguna acción. No sé si me explico. Entonces, una duda. Por ejemplo, si solamente es el Señor que hace la acción, sería activo, y cuando nosotros, y no hay ningún ningún receptor, ¿no? Pero, por ejemplo, otras veces son activos cuando nosotros somos los que hacemos la acción, ¿no? Sí, así es. Bueno, entonces, noten ahí cómo tenemos nosotros que identificar, ¿cómo se llama? Los verbos. ¿En qué tiempo están? Perdón, identificar el modo, identificar la voz, si es voz activa o si es voz pasiva. Bien, vamos a las figuras retóricas. Aquí no mencionamos, nada más que aquí no está tan completa, aquí solamente di algunos ejemplos. Así de manera rápida voy a enviar otro archivo. Bueno, en figuras retóricas hay muchas y la vamos a encontrar a lo largo de toda la Biblia. Tenemos que, no sé si ven el archivo ahí. Sí, pero se ve muy pequeño. No sé si le puede hacer zoom por ahí. Sí, es lo que estoy tratando de hacer. ¿Ahí? Ok. Bueno, figuras retóricas hay muchas. Vamos a ahí viendo algunos ejemplos y de todas maneras les voy a enviar el archivo. Por ejemplo, yo antes de hacer todos los estudios de hermenéutica, era algo así como que yo iba con mi libro. Entonces era como que iba con mi libro y iba con la Biblia, ¿no? Y decía, ya ahorita quizá ya no tanto porque ya hay cosas que ya se van quedando en la mente de tal forma. Pero vamos a continuar en lo que por si se llega a añadir. Les comentaba lo que son las figuras retóricas, las vamos a encontrar a lo largo de toda la Biblia. Hay unas que son más conocidas que otras, y hay otras que, ¿cómo decirlo? Que la podemos agrupar con un solo término, pero también la podemos clasificar para... Pero esto ya va más de una cuestión, ¿cómo decirlo? Más para ser más específicos, pero que no nos afectan en mucho. ¿Ok? Bueno,
Entonces, dentro de las figuras retóricas, la más conocida, creo, son las parábolas. Esa la encontramos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios particularmente. Está la del Hijo Pródigo, la moneda perdida, el trigo y la cizaña. Es decir, es una narración ficticia que al final toda la historia tiene un propósito. No es como que buscarle detalles a cada elemento, ¿no? Recuerden que al inicio del curso hablábamos de la moneda perdida y decíamos cómo podemos perdernos en algunos elementos, pero no. Toda la parábola tiene un propósito, un objetivo, ¿sí? Es decir, hay una sola enseñanza de toda la historia. Quizá para nosotros puede ser, algunos elementos sean complicados porque no son elementos tan conocidos para nosotros, pero sí para la audiencia original. Por ejemplo, cuando habla del Hijo Pródigo, es decir, los elementos que utiliza son de la antigüedad, ¿no? O la cuestión del trigo y la cizaña, de igual manera, son elementos conocidos de aquel entonces. La hipérbole o la exageración consiste en extremar una verdad hasta tal punto que su cumplimiento literal es imposible o totalmente ridículo, a fin de llamar la atención de los oyentes. A ver, por ejemplo, Mateo 5, 29, 30, el que le lectura esta porción. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Pues noten aquí que es exagerado lo que está diciendo el autor, en este caso el Señor Jesús, porque lo que quiere es dar un énfasis a lo que debemos hacer. Recuerdo que en una ocasión estuve dando un curso y di un estudio similar a este, y saliendo ya del templo, me decía una hermana, pues lo bueno que lo explicó, dice, porque yo siempre lo había entendido de que teníamos nosotros que hacer esto, ¿no? Pero, o sea, al final es ridículo, porque si el texto nos mandara a hacer esto, o sea, si esto lo tomábamos literal, pues nosotros tendríamos que estarnos mutilando todos los días, ¿no? Para no pecar. Porque dice, si tu ojo derecho es ocasión de pecar, no, y además de que traigo los ojos. Ajá. Además de que no por quitarme la mano significa que voy a dejar de pecar, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que quiero que noten es que no es un contenido literal, o sea, no es tal cual lo tenemos que hacer, sino que el autor utilizó una figura de lenguaje. A esto se le conoce como hipérbole, o le queremos llamar una exageración. Hermano, una pregunta. Por ejemplo, este versículo, ¿cómo lo podríamos tomar nosotros? O sea, yo, por ejemplo, no lo tomo literal así como de que, ay, me voy a cortar algo, ¿no? Pero sí lo tomo a veces como de que no, pues si esta acción que hago me es ocasión de caer o me alejo de esa situación. Así es como se debe de tomar ese versículo. Ahora, aquí nos va a ayudar mucho el contexto. ¿De qué está hablando el Señor Jesús? Entonces tenemos que buscar el pasaje. Ahora vamos a buscarlo. Es Mateo 5. Mateo 5, versículo 29 y 30. Del adulterio. Jesús y el adulterio. Ok. O sea que se refiere a que si algo nos hace pecar es mejor que... Si alguna cosa que hacemos nos hace pecar, es mejor alejarnos de esa situación. Es correcto. Noten aquí que dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Ese es el principio, eso es lo que conocían desde el Antiguo Testamento. Luego el 28 dice, pero yo digo que cualquiera que viera a una mujer para codiciarla, yo no con ella en su corazón. Es decir, Jesús pone más alta la vara todavía, porque hay muchos que dicen, bueno, es que yo no he tenido ninguna relación con otra persona que no sea mi esposa. Pero Jesús dice, por el hecho de verla, de codiciarla,
ya adulteraste en tu corazón. Por tanto, o sea, dice, en conclusión, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Entonces, más bien, como decía Leslie, son todas aquellas situaciones, ideas, pensamientos, lugares, personas, todo aquello que me invita a pecar, debo de alejarme, de quitarlo de mí. Por poner un ejemplo, si yo sé, me gusta a mí, no sé, tengo problemas con el alcohol, y yo sé que en tal lugar siempre se reúnen aquellas personas con las cuales yo tomaba, pues aunque sea una cuestión drástica de no juntarme con ellos, o por lo menos en lo que yo me recupero, en lo que yo sienta fortaleza, pues mejor no lo hago. Porque si lo hago, sé que voy a caer, pues mejor me quito. O sea, no es quitarme mi ojo, porque que diga, bueno, es que lo utilizo porque a través de él, o sea, veo el alcohol, no sé, y siento ganas de tomar, ¿no? No, más bien, tiene que ver con todas aquellas situaciones. Recuerden, no estoy hablando de forma literal, es una representación de lo que está diciendo. No sé si me explico. Porque dice el final del 30, es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Pero sigue con la misma idea, la misma figura. Podríamos decir que está en sentido figurado. Sí, es sentido figurado. Ah. Todas las figuras retóricas son en sentido figurado. Otro ejemplo, el Salmo 40, versículo 12. Dice, porque me rodean males sin número. Díganme ustedes, ¿será que eran tantos que no los pudo contar? Lo que él está diciendo aquí habla de que eran muchos sus males. Pero como es un salmo, vamos a encontrar que en los salmos hay exageraciones. Como es poético, van a exagerar las cosas para mostrar su situación, ¿no? Aquí es lo que hace David aquí. Habla de todo lo que estaba viviendo. Otro ejemplo muy claro, el 42:3. Dice, mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo ven el 42? De hecho, hay un salmo, ¿no? Pues está explicando su agonía, ¿no? Así es. O sea, sí. De hecho, hay un salmo, no recuerdo, a ver si ustedes me dieron a recordar, cuando habla de que dice que he inundado mi lecho, dice, en mi gemir todo el día. O sea, eso es imposible, ¿no? O sea cuando lloramos, o sea, no son litros y litros de lágrima, pero lo que está poniendo en perspectiva es que ha llorado, que ha sufrido, como si llenara su habitación de lágrimas y lágrimas. Entonces, estas son las exageraciones o hipérboles. Son aquellos elementos, aquellas figuras donde el autor va a exagerar su situación para mostrar sus sentimientos, mostrar lo que le está pasando. La otra serían las metáforas. Las metáforas, a diferencia del símil, es que, por ejemplo, el símil es una comparación. Un elemento A lo va a comparar con un elemento B. Y las metáforas lo dan por sentado. Por ejemplo, dice, consiste en realizar una comparación. Esta comparación está implícita en la comparación al símil. Vean aquí, dice, vosotros sois la sal de la tierra. Es una afirmación, pero es una afirmación se me fue la palabra, que no es literal. Se me fue la palabra. Por ejemplo, la otra, Juan 6:35.
yo soy el pan de vida. ¿Jesús es pan de vida? O sea, ¿literalmente lo es? No, Jesús no es pan de vida. O sea, literalmente no es. O Jehová es mi pastor. ¿Jehová es un pastor? No, está comparando a Dios como un pastor. La tarea que es un pastor es la tarea que Dios hace, o como Dios la hace con nosotros. Pero, a diferencia del símil, no pone el ejemplo de quién es Dios, idea A, comparado con idea B, sino que la idea la da una idea por sentada. Por eso nosotros debemos aquí identificarlo, porque a veces nosotros, como ya lo tenemos interpretado, lo damos por hecho, ¿no? Cuando, por ejemplo, el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada le faltará, pero olvidamos que está hablando de una figura, de que eso no es literal, no es real, es una comparación. O sea que si lo pasáramos al lenguaje de símil, sería algo así como Jehová cuida de su pueblo, así como el pastor de sus ovejas, ¿no? Sí, eso sí fuera un símil. Pero la metáfora, les digo, no utiliza ese como, no utiliza esa comparación, es una comparación directa. No sé si queda claro esa diferencia entre la metáfora y el símil. Sí, hermano. Leslie, Ivana, Manu Osorio, ¿sí queda claro? Sí, todo bien. Está claro, hermano, sí está claro. Okay. El símil consiste en una comparación, dice, explícita, utilizando la palabra como. Ya esto lo vimos igual en... Sí, las comparaciones, ¿no? Dice, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia. Idea A, como las estrellas del cielo. Idea B. Idea C, como la arena que está a la orilla del mar. Es decir, que va a multiplicarlo. Y como para ponernos en mente qué tanto va a multiplicar es, bueno, como las estrellas del desierto. Del cielo, perdón, del desierto. Del cielo. ¿Cuántas estrellas hay? Muchas estrellas. Como la arena que está a la orilla del mar. ¿Cuánta arena hay? Hay muchas, ¿no? Esto es como para darnos una idea de lo que está diciendo. Lucas 13:34 dice, oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Okay. Y da un ejemplo, lo compara, como la gallina a sus pollitos debajo de tus alas y no quisiste. Idea A la compara con idea B. El Salmo 42:1, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Noten aquí que el cómo no está en medio de la idea A y la idea B. Está previo a la idea A, como el ciervo. ¿Qué pasa con el ciervo? Bueno, en las corrientes del agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Preguntas hasta aquí. Entonces llevamos parábolas, hipérboles, metáforas, el símil, personificación. Implica la atribución de rasgos o características humanas a identidades no humanas. Salmo 24:7. Ciertamente esto es una metáfora, pero ya aquí es como que irlas clasificando. Dice que las personificaciones es que a una entidad le vas a dar una característica humana, ¿como cuál? Dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas. ¿Las puertas tienen cabezas? No. Entonces, habla así como nosotros que tenemos cabeza hacia las puertas. Entonces, ahí tenemos que ver de qué está hablando el Salmo 24. El Salmo 24 va a estar hablando posiblemente del templo. Entonces, ahí nos va a ayudar mucho para la interpretación del pasaje de sus elementos. Por ejemplo, Isaías 44:23. Prorrumpid montes en gritos de júbilo y el bosque y todo el árbol que en él hay. La pregunta es, ¿los montes gritan? No, los montes no gritan. Entonces le está dando una acción humana a una entidad que no lo es. Luego, Isaías 1:2. Oíd cielos, escucha tierra, porque el Señor habla. Pasa lo mismo.
¿el cielo escucha? ¿El cielo oye? ¿La tierra escucha? No. ¿Sí? Entonces, noten ahí cómo a esto se le llama personificación. Ese otro término, bueno, este ya es aplicado a Dios. Antropomorfismos. ¿Ok? Es la representación de Dios con rasgos o características humanas. Esto lo vamos a encontrar a lo largo de la Biblia. Para que nosotros nos demos cuenta de ciertas acciones de Dios, es como si Dios tuviera rasgos humanos. Por ejemplo, el Salmo 27:8. Tu rostro, Señor, buscaré. ¿Dios tiene rostro? O por ejemplo, cuando Dios hablándole a Aarón, ¿no? Después de que ellos, tanto Aarón como María, han pecado porque han hablado mal de Moisés, y Dios le dice a Aarón que él ha hablado con su hermano cara a cara. O sea, ¿Dios tiene un rostro? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué no? No, porque la misma palabra dice que el Señor es espíritu. Exactamente, Dios es el espíritu. Entonces, por lo tanto, Dios no tiene características humanas. Pero el Salmo lo que nos está hablando es hablar directamente con Dios, ¿no? Cuando nosotros queremos hablar con alguien, dice, bueno, si yo te quiero ver cara a cara. Entonces, tenemos que ver la figura, lo que significa en términos humanos para entender el significado bíblico. El Salmo 89:10. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. ¿Dios tiene brazo? Tampoco, Dios es espíritu. Pero aquí el texto habla así como el hombre utiliza su brazo, y no cualquier brazo, lo que habla de un brazo poderoso. Bueno, así Dios lo que hace es que esparce a nuestros enemigos. El Salmo 89:21. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. Es Dios hablándole al pueblo. Pasa lo mismo, hay ciertos elementos humanos que se le dan a Dios para que nos demos una idea de lo que Él hace. Ahora, así como hay rasgos humanos o que se le atribuyen a Dios, también hay rasgos de animales. A eso se le conoce como zoomorfismos. Es la representación de Dios con imaginaría animal. Sin embargo, se utilizan también objetos inanimados como figuras literarias para referirse a Dios. Entonces, no solamente las cuestiones de animales, sino de otros elementos. Por ejemplo, el Salmo 91:4, con tus plumas te cubriré y debajo de tus alas estarás seguro. O hallarás refugio. Pasa lo mismo. Aquí son características de animales. O el Salmo 18:2, el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador, Dios es mi copa, en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable. Pasa lo mismo. O el Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación. Entonces, son elementos de ciertos animales o de otros objetos que se atribuyen a Dios. Pero igual, eso entra dentro de la metáfora. Yo les decía, eso es nomás para identificarlo dentro de qué tipo de metáfora es. La ironía, es decir, lo contrario a lo que quiso decir. En algunos casos se combina con la ironía o el sarcasmo. Este me agrada mucho. Es Amós 4:4, alguien que guste leerlo. Hermano, ¿me podría repetir cuál era la G? Es que me sacó. ¿Perdón? Que si me podría repetir cuál era la G. Es que me sacó. Zoomorfismo, ok. El zoomorfismo les decía que tiene que ver con elementos que se le den a Dios, pero de animales. Así como hay de elementos o características humanas, ese habla de características animales o de objetos inanimados, ¿no? Ya veíamos en el Salmo 19:4 que tiene que ver con un animal, donde dice, con tus plumas te cubrirá. Así como Dios no tiene brazos, no tiene cara, pues tampoco tiene plumas. Pero hace una referencia a lo que hacen las águilas, a lo que hacen las aves.
lo que hacen las gallinas, ¿no? Cubrir con sus alas a sus polluelos, de tal forma que independientemente de lo fuerte que sea su enemigo, ellos, aunque saben o ellos no se ponen a pensar si es más fuerte el enemigo y que se nos va a arrebatar, ¿no? Sino que ellas tienen presente, esas aves, que ellas son las que deben proteger a sus polluelos. Lo mismo ocurre con Dios. En el caso del Salmo 18.2, dice que Dios es roca, fortaleza, libertador, ¿no? Escudo, cuerno. O en el caso del Salmo 27, dice que es luz y que es salvación. ¿Ok? Bien, en la parte de la ironía, aquí tenemos que tener cuidado para entender que es una ironía. ¿Por qué? Amós 4.4, ¿qué dice? A mí me gusta leer. Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Ojo, si nosotros nos basamos, por ejemplo, cuando hablamos de los verbos, ¿cuál es el verbo aquí? Prevaricar. Primero es ir, luego prevaricar, luego aumentar, traer. Pecar, ¿no? Ok, entonces ven, son varios verbos. Revelarse. Ir, prevaricar o pecar, que es el mismo, aumentar, traer, son los 4 verbos. Y decimos, el primer verbo es un imperativo, es una voz activa. Nosotros debemos ir a Betel, debemos pecar, debemos de aumentar en Gilgal la rebelión, ¿no? Pero no debemos notar que aquí el profeta está hablando de forma sarcástica, porque está hablando de una acción que hacía el pueblo. El pueblo eso es lo que hacía, es decir, el pueblo ofrendaba, el pueblo hacía los sacrificios, traía los diezmos, pero seguía pecando. Entonces, aquí el profeta habla de forma sarcástica. Por eso digo, aquí esta es una figura literaria y que debemos ubicarla con el contexto. Vuelvo otra vez al contexto. Porque alguien puede decir, bueno, dice la Biblia que nosotros sí podemos pecar siempre y cuando ofrendemos. ¿Dónde lo dice? Amós 4.4. ¿no? Lo que decía la otra vez, nosotros podemos decir que la Biblia diga lo que nosotros queramos decir. Por eso aquí el contexto es el que nos ampara, lo que nos ayuda. ¿Cuál es una forma literaria? Entonces, si le encuentran, no piensen mal. Isaías 41, 22, 23, ¿qué dice? Traigan, anúncienos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio, y pondremos nuestro corazón en ella. Sepamos también su postrimería, y hacednos entender lo que ha de venir vuestras. Danos nueva de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Ok, pues vean aquí cómo, de igual forma, de forma irónica o sarcástica, habla el profeta Isaías. Lo mismo noten ese último, de 1 Reyes 18, 27. Y esa es la escena, recordaron ustedes, cuando está el profeta Elías y está con los profetas de Baal. Y dice la Biblia que hizo el altar Elías, le echó inclusive agua y se encendió, ¿no? Pero cuando habla de los otros, de los, ¿cómo se llama? De los sacerdotes de Baal, cuando ellos estaban tratando de encender el fuego, nunca se encendía, la forma en la que él les gritaba. Y les gritaba igual de forma sarcástica. Dice, gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Entonces, ese tipo de textos nos hablan de la ironía. ¿Ok? Otro que encontraremos es las preguntas retóricas. Más que esperar una respuesta,
pretenden enseñar algo. Y inclusive estas preguntas traen una respuesta implícita. Por ejemplo, Mateo 5:46 dice, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Ninguna, ¿no? Exactamente. Ahora, si nosotros la convertimos en una afirmación, ¿cuál sería la afirmación? Si solo amas a los que te aman, ¿qué recompensa obtendrás? No, pero ya, como afirmación, ¿cómo sería? Sería más bien, si amas a los que amas, no recibirás recompensa. Exactamente. ¿Por qué? Porque el texto nos habla de que no habrá una recompensa. Entonces, pero noten, dice aquí que enseña algo la pregunta. O sea, lo hace reflexivo. Muchas veces, por ejemplo, un método que utiliza el Señor Jesús y Pablo también en algunas cartas. Mateo 6:27. ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede ir una hora al curso de su vida? Lo tenemos como una afirmación, ¿cuál sería? Algo así como, no importa qué tan ansioso estés, no podrás añadir una hora más a tu vida. Así es. O nadie de vosotros, aunque esté ansioso, puede ir al curso de su vida. O sea, podría ser de ambas formas. Marcos 4:40. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? O Lucas 12:51. ¿Pensáis que vine a dar paz a la tierra? Sí. Dice aquí, la mejor forma de acercarse a las preguntas retóricas es convertirlas en afirmaciones. Para ello hay que interpretar si el sentido es negativo o positivo. En este caso, pues es negativo. Ahora, aquí está, miren, no me había percatado. No hay recompensa si amáis a los que os aman. Nadie puede añadir al curso de su vida por ansioso que esté, ¿no? ¿Estáis amedrentados? Pues no tenéis fe. No viene a dar paz a la tierra. ¿Okay? Bueno, eso son todas las que encontré. Bueno, ¿qué les parece? Esto sí ya es más práctico. Ya estamos ya en el texto. Lo que vamos a hacer es buscar el pasaje. Ya tenemos el pasaje ubicado. Ahora hay que buscar todos estos elementos en el pasaje. Muy probablemente no van a encontrar todos los elementos en su pasaje. Quizás unos van a encontrar palabras repetidas, otros no. Posiblemente algunos van a encontrar figuras retóricas, otros no. Y algunos dentro de las figuras retóricas no las van a encontrar todas. Y algunos van a encontrar contrastes, otros van a encontrar comparaciones, algunos van a encontrar ¿qué otros elementos buscamos? Algunos van a hacer quizás más fácil la cuestión de los verbos, si están en primera, si van a estar en voz pasiva o activa. Algunos van a encontrar algunas confusiones, otros quizás no tanto. Algunos van a encontrar listados, otros quizás no. En fin, lo que quiero es que busquen su pasaje con el que están trabajando y le apliquen esas observaciones a su pasaje. ¿Preguntas, comentarios? Sí, aquí nada más, para añadir un comentario que a mí me pasó, que cuando se acerquen al texto no encontrarlas todas de golpe, sino como primero voy a buscar todas las palabras repetidas, paso 2, voy a buscar, no sé, todas las confusiones, luego voy a buscar todas las parábolas, porque si no nos acercamos al texto viene a encontrar todo lo que hemos aprendido y nos vamos a terminar haciendo bolas y no vamos a encontrar todo lo que buscamos. Se nos van a ir pasando cosas, entonces ir como que por lista, ¿no? Palabras repetidas, símiles, no sé, conjunciones, voces pasivas o activas, etcétera, etcétera. Así es. Sí, quizás ya después, ya
ya lo van a poder ubicar. Pero como dice Toño, al principio es ir una por una, quizás por cada vez o por cada elemento es como que volver a leer el pasaje, ¿no? Volver a leer el pasaje. Pero en la medida que lo vayan practicando, pues ya se les va a quedar y se les va a hacer más fácil encontrar esos elementos. Ahora, todos estos elementos, a la hora de leer otra vez el pasaje, ya encontrando los elementos, ya vamos a encontrarle sentido a nuestra lectura y ya vamos a poder interpretar lo que el autor quiso decir. Recuerden, hasta ese punto no es lo que significa para mí, es lo que el autor quiso decirle a la audiencia original. ¿Algo más? ¿Preguntas, comentarios? ¿Nada? Bien, entonces vamos a concluir la clase. Voy a pedir al hermano Osorio, hermano José Osorio, que diga una oración ya para concluir. Hoy sí, la verdad, nuestra clase ha sido un poquito más, creo que es la clase más larga que hemos tenido. Ok. Bien, hermano, vamos a tener una palabra de oración. Te damos gracias, eterno Dios y Padre, en esta hora de la tarde, que nos permitiste, Señor, poder estar participando en esta clase con el hermano José, acerca, Señor, de la hermenéutica, Señor, para poder entender, comprender mejor tu palabra. Te pedimos, Señor, que puedas ser con nosotros cada día, así como lo ha sido, seas en la vida de los jóvenes, Señor, que son los más activos en esta clase. Te damos gracias por su vida, Señor, y qué bueno, Señor, que pones en su corazón, en sus corazones, Señor, poder aprender más de ti, ser más claro, Señor, en lo que se va a estudiar, en lo que se lee, y sabemos, Señor, que como mejor comprendemos las cosas, más las aplicamos mejor a nuestra vida. Te pedimos, pues, Señor, especial bendición para ellos, también para el hermano José, y para todos los que participamos en este curso. Te pido, Señor, que te quedes con nosotros y que podamos volver a reunirnos, si Dios lo quiere, si lo quieres, Señor, para el próximo domingo, y podamos continuar aprendiendo de ti a través de tu palabra. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén.